Voy a poner a grabar esto. Y esto, dame un segundo. Arrancó el... iba a tomar las mismas diapositivas de... de Tánima. Ahí está, a ver. Profe, ¿le puedo hacer una consulta al video de NAT y de proxy? Sí, dale. Después que, una acotación antes, después que le expliqué, o sea, después que puse en el video ese NAT y proxy conceptualmente, está medio frito porque todavía no hemos visto socket, no hemos visto conexión, entonces por ahí lo de proxy les va a quedar medio dando vuelta porque no hemos visto esa capa. Después me di cuenta, pero bueno, ya estaba haciendo el video y dije, bueno, ya está. De última, después vuelven a rebobinar y lo miran cuando entiendan eso. Hago ese paréntesis, digamos, ahora socket, sí. Socket es como, digamos, IPC, digamos, sigue siendo lo mismo. Sí, tal cual, pero bueno, por ahí no lo hemos visto, digamos, entonces... en concepto. Claro, sí. En Pero concepto bueno, vale. sí, bueno, ahora sí, cierro paréntesis, contame, tenías una pregunta para hacerme ahí. Sí, cuando hablamos de firewall, o sea, siempre me tuve la duda porque cuando aparece, digamos, no sé, me quiero conectar a algo, dice que hay un tema con el firewall, que si lo dejo acceder o no. Digamos, eso, el firewall que es un software que está en el router, está en la computadora. Bueno, es ¿Dónde que se en encuentra? realidad en el dibujito ese estaba puesto firewall y yo después revisé el video y me di cuenta. Por un lado lo de socket y después que le decía siempre firewall, en realidad es un router. La cajita esa que estaba ahí hacía la magia, es un router. Adicionalmente los routers pueden no encaminar algunos paquetes de acuerdo a un criterio. Y eso se llama filtrado de paquetes, o en la jerga normal se llama firewall, ¿sí? Pero tu router podría tener esa capacidad habilitada o no. Yo todo el tiempo le llamo a la cajita esa firewall, pero en realidad es un router. ¿Sí? Perfecto. Y Vos podés, sí. y cuando, por ejemplo, no sé, lo digo más que todo por las películas, las series, que dicen que rompió el firewall o lo saltó o alguno de ese tipo de cosas, digamos. Lo que está diciendo es que, digamos, pudo acceder a la IP o a la ubicación real de la computadora, Claro, digamos, porque a través de eso. vos suponete, en realidad, para que sirva un firewall tiene que estar en el camino de lo que vos querés acceder. Entonces, la única manera de un firewall que tiene de decir esto sí lo voy a dejar pasar y esto no, es que pase por él. Entonces lo tenés que poner al medio, ¿está bien? Por eso normalmente los routers también suelen tener esa funcionalidad. En Cisco se llaman ACL, que son listas de control de acceso. En Linux lo manejé con iptables, por ejemplo. Pero bueno, depende qué operativo tengas y qué herramientas tenés. El tema es que va a estar al medio, entonces cuando vos decís logré, como decir, romper el router, o romper el firewall, o atravesarlo, o le encontré una vulnerabilidad, es que lograste de alguna manera eludir ese filtrado, entonces tu información llegó al otro extremo. Claro. Y en el Básicamente caso es eso. de, digamos, el router de mi casa, Sí. ¿eso utilizan NAT o utilizan HTTP para hacer Mira, la mayoría de los routers hogareños utilizan NAT. Con lo cual, por más que lo salten, el problema es que vos tenés en las PC de tu casa una IP privada, de un rango privado del 192.168 o 172.16 o el rango 10. Esas tres tipos de redes puntualmente, ningún router internet tiene ruta hacia ello, entonces no va a tener forma de accederlo. O sea, eso no es una bondad del NAT. El NAT es una truchada, hablemoslo claro. Lo que pasa es que te trae con suerte, es aparejado esa consecuencia. ¿Entendés? Porque vos podrías hacer NAT, por ejemplo, entre dos redes públicas. Podría ser. Quizá no serviría mucho. Bueno, habría que ver el uso. Pero puntualmente, si una de tus redes es privada, no tiene nadie forma de acceder directamente. O sea, otra vez, no hemos visto lo que se llama cliente-servidor. Normalmente, si alguien quiere acceder a una vulnerabilidad de tu máquina, necesita un puerto o un servicio habilitado que ande mal para poder accederlo. Si no tiene ningún servicio abierto, no hay forma.
no tenés forma de acceder a nada porque no tenés ningún socket a la espera que se conecte a alguien. ¿Eso es lo que le dicen los puertos? Claro, No? exactamente. Bien, esos son los puertos. Bien. Claro, lo que pasa es que, otra vez, por ahí, tema NAT, si bien es capa de red, no me metí mucho con la implementación porque también utiliza algunas cosas de capa de transporte y como todavía no lo hemos visto, o sea, es lo que yo le decía la otra vez en el cursado normal. Tratar de entender nada, así que todavía no terminamos de ver las capas, te complica más las cosas, puedes decir, pero para, todo lo que aprendí ahora no, ahora sí, ahora lo viola, esto es, bueno, es un poco así. No hemos visto puertos, pero es un poco así, digamos. Si alguien quiere acceder a tu proceso, debería estar esperando que alguien se conecte, porque si no, sería medio complejo, bueno. Entonces normalmente tiene puertos abiertos y los clientes inician una conexión hacia la IP donde vos tenés esos puertos. Pero si la IP es una IP privada, cualquier máquina que esté en internet o donde sea, si quiere acceder con IP destino a eso, no tiene idea a dónde ir, no sabe, porque ¿cuántas redes en el mundo hay conectadas a internet que son 192, 168? Sí, La de mi casa es imposible. una ya, para empezar. La de tu casa seguro, son las redes típicas. Entonces, eso, digamos, eso es como consecuencia de NAT, pero no es una bondad de NAT. Bien, y en el caso de que yo quiera, por ejemplo, o sea, que a veces dicen que pasan por varios puertos proxy para perder, digamos, el rastro del paquete o por ahí para, digamos, para más seguridad. Lo que hacen, digamos, es hacer eso de NAT, de ir saltando y cambiando, digamos, el camino de que hace el paquete con la IP. En realidad si usas proxies, hay algunos proxies públicos y libres en internet y lo que haces es vos te conectás al proxy directamente. Ese es un IPC, tu aplicación contra la aplicación del proxy. La aplicación del proxy no entiende nada, lo único que hace es lo que recibe lo reenvía por otra conexión o otra IPC, que es de ahí a donde vos querés en definitiva. Entonces, si ese sitio donde vos querés ir a atacarlo, a hacer lo que sea, algo ilegal, suponete, busca información, él va a tener información de ese, el origen es esa máquina, no sos vos. Claro. Básicamente así se manejan, digamos, las cosas. Perfecto. Si usas proxy. Perfecto. Okay. Muchas gracias. No, está bien. O sea, quedó, viste, un poco. Después que lo escuché de nuevo, lo dije y por ahí no se entiende demasiado todavía. Pero bueno. Sí, por mi lado, digamos, entendí también lo de socket que no lo he visto, pero digamos, el concepto y a lo que iba cada tipo, digamos, lo que es NAT y Claro, lo que es por claro. HTTP, lo entendí bien. Igual Ok, eso que las bueno. diferencias de las capas, que es más rápido, Ok. eso está bien. Ok, bueno, buenísimo. No, igual es una visión, viste, después cuando como el otro se termina de entender bien. Ok, bueno. Algoritmo de ruteo. Bueno, eh, esto sigo directamente lo que les decía. Tomé la guía de Tánimo, que la verdad que por lo menos para tener una intro y entender más o menos de qué se trata está bueno. Básicamente el trabajo que hacen los routers, por un lado está el algoritmo de ruteo y por otro lado el reenvío de paquetes. El algoritmo de ruteo, obviamente dependiendo si es el servicio de capa de redes con conexión o sin conexión, lo vas a correr ese algoritmo para cada triste datagrama que te llegue o paquete que llegue, o lo vas a hacer una vez que inicias una sesión. Mientras que el proceso de reenvío de paquetes lo que hace es ir cambiando de una red a otra. Me refiero, llega un paquete, lo chequea el encabezado o chequea el circuito y lo reenvía por otro lado. Nosotros nos vamos a concentrar ahora justamente en esta parte, en cómo armo una tabla de rutas. Cada router, como habíamos visto, tiene una tabla de rutas, ¿sí? Bueno, acá habla un poco Taniman de qué es lo que desea y sí, desea que estos algoritmos sean sencillos, sean correctos, sean robustos, estables, y que sean justos, eficientes. Bueno,
No voy a ahondar demasiado en esta característica, pero el tema es que por ahí no se puede todo a la vez. Algo interesante, sobre todo en los algoritmos adaptativos, es algo que se llama estabilidad, y son algoritmos que van cambiando con el tiempo en función de patrones de tráfico o estado de algún enlace. Entonces, dependiendo qué tan rápido se adapten a los cambios básicamente del tipo de tráfico, de la topología, es que tan estables son. Entonces, bueno, ese por ahí es un tema interesante a ver. Y normalmente a eso se le llama convergencia. Cuanto más rápido convergen a un estado definitivo o estable, son mejores. ¿Sí? Porque por ahí cuando cambia algo demora bastante en que todos se enteren lo que pasó y cosas por el estilo. Bien. Entonces, como les decía, hay... ¿Qué es esto? A ver. Bueno, hay detalle que es el proceso de ruteo en realidad, que es descubrir el camino, los caminos de red correctos, ¿sí? ¿Qué dice esto? Este gráfico realmente no interesa. Vamos a esto sí es interesante, importante, que tenemos dos tipos de algoritmos de ruteo: adaptativos, que normalmente se llaman dinámicos, y no adaptativos, que son estáticos. Normalmente los no adaptativos se calculan o se cargan de antemano. Básicamente, como les hablaba, como creo que les contaba eso en la clase del martes, uno podría, dependiendo la red que tenga y cuántos routers tenga, podría hacerlo a mano y carga todas las rutas estáticamente de alguna manera. O si esta topología cambia o tengo muchas variaciones en tráfico, podría decir, bueno, no, que estos algoritmos de ruteo sean adaptativos y que vayan cambiando con el tiempo, ¿sí? Y esos cambios podrían ser, digamos, varios factores. Déjenme que busque la virome. Entonces, yo debería tener algunas características por las cuales cambiar. ¿Por qué deberían cambiar? Por ejemplo, tengo que ver de dónde voy a conseguir la información, cuándo voy a hacer los cambios de esas rutas y qué métricas usar. Donde varían básicamente dónde conseguir la información. Muchos algoritmos utilizan solo la información de los routers vecinos. Otros algoritmos adaptativos utilizan la información de todos los routers. ¿Cuándo se deberían cambiar estas tablas que se calculan dinámicamente? Podría ser periódicamente o cuando haya solamente un cambio de topología. Y después otra característica se llama métrica. No sé si ustedes han sentido hablar de qué es la métrica, o métrica, ¿lo han sentido el término ese? ¿En el sentido de redes? Sí, sí, sí. En el sentido por lo que yo tenía entendido, es como la latencia que se utiliza, o sea, una forma de medir la latencia que tiene un router. Por ejemplo, yo tiro un ping, por así decirlo, por un camino o por el otro, y el router ve cuál es el más corto, cuál es el que responde más rápido. Claro, bien. En realidad, básicamente, la métrica es la forma o la medición para elegir el mejor camino. Vos puntualmente estás hablando de latencia. Esa puede ser una métrica. O sea, yo esta red digo que la métrica es el menor delay. No, ¿cómo dijiste vos? No dijiste delay, dijiste latencia. ¿Sí? Latencia. Podría tener otra métrica donde me dice que la mejor ruta es la que tiene la menor cantidad de saltos, o la que tiene la menor distancia, si pudiera de alguna manera saber la distancia entre los routers, o la que tiene el mayor ancho de banda. Eso va a depender puntualmente de lo que quieran obtener. Pero bueno, yo para
un tema interesante que voy a ver es, o analizar es, la métrica que voy a utilizar. Deberían todos los routers que usen estos algoritmos adaptativos usar obviamente la misma métrica, porque si no, uno va a decir que el mejor camino es tal o cual por una cosa, y el otro router va a decidir que el mejor camino hacia otro destino es otro y por otra causa. Entonces hay que tratar de definir una métrica o quizá un conjunto de características que me den una métrica, ¿sí? Pero bueno, un tema interesante es que el mejor camino es el que tiene mejor métrica. Ahora, ¿cuál es la mejor métrica? Va a depender de lo que ustedes quieran, sí. Leo una consulta Sí. que me surgió, digamos, y no sé si por ahí tiene que ver algo con este tema. Sí. Es que, por ejemplo, en la facultad tienen varios, digamos, servicios de Internet. O sea, Sí, no es sí. una sola empresa el que le provee Internet. Entonces yo, por ejemplo, o qué sé yo, si yo tengo una empresa y contrato 3 empresas. Y Sí. cuando yo tenía entendido, hay veces que uno, no se está descargando un archivo muy pesado y empieza a usar de un Internet y después salta a otro proveedor, pero sigue descargando, digamos, en orden, todo perfecto y no se cortó nada, digamos. O sea, como que la computadora ve que el archivo se sigue descargando y no le pasa nada. Un ¿Eso balanceo de tiene que ver carga. con la parte del ruteo o no tiene, digamos, ahí el ruteo? Hay varias cosas que podrían estar pasando. Una es que cuando vos descargas, hay algunas aplicaciones que guardan, por de alguna manera decirlo, un estado de descarga. Entonces cuando van a descargar de nuevo, no importa que sea por otro enlace, si localmente tienen un pedazo del archivo, corren el offset del archivo y siguen por ahí. Hay otro tema que cuando vos tenés varios proveedores se llama balanceo de carga. Entonces tenés, digamos, una máquina al medio que va encargándose de independientemente del pedido que vos haces, decide por este proveedor sale o por aquel, obviamente usando otra vez alguna métrica para decir, bueno, esto lo voy a mandar por acá porque es el que está más ocioso o no. Y esos balanceadores de carga, obviamente depende de qué tan inteligentes o eficientes sean, son los precios. Viene una cajita muy barata hasta equipos monstruosos muy caros. Y en ese abanico tenés un montón de alternativas, de técnicas que pueden usar. Por lo cual, que hacen básicamente nateo, entonces, o nateo inverso. Entonces, en definitiva, no sabes por cuál de los 3 proveedores salís a internet. O en un momento puedes salir por uno y en otro por otro. De todas maneras, otra vez, todo eso que estamos viendo, nateo, de lo que estamos viendo, esto de balanceo de carga, todo son cosas especiales para mejorar las prestaciones. Lo que estamos tratando de entender ahora es cómo funciona básicamente para después entender casos particulares. Pero sí, está eso y se puede hacer. Pero no se compliquen todavía con eso. Vamos con el tema del ruteo. Básicamente, entonces, lo que yo necesito es tener en cada router una tabla de ruta, ¿sí? Y obviamente esa tabla de ruta la llena algún algoritmo ruteo. Esto es sencillo y, digamos, decido alguna métrica de antemano, la pongo y chao. Y estos van a cambiar dinámicamente y van a cambiar en función de por ahí de que cambien rutas. Por ejemplo, esto se refiere a topologías. ¿Con qué información van a contar? ¿A qué voy con esto? Supónganse que yo soy un router y digo, bueno, a ver, periódicamente veo si está bien las tablas que tengo o no. Entonces, para compararla, debería tener información de otros routers. Entonces, bueno, un tema es a quién le pido esa información. Si la tomo yo solito de lo que mido, se la pido a mis vecinos, se lo pido a todos los routers que hay en esas interredes conectadas. Y después otra alternativa, obviamente, otra característica es qué voy a usar para medir cuándo un camino es mejor que otro. ¿Está? Bien. Bueno, un par de principios. Hay uno que se llama, ¿cuál sería la traducción? El principio de
del camino óptimo, una cosa así, y se refiere a que, supónganse, yo tengo el camino óptimo, obviamente va a depender, depende de qué métrica, no sé, desde M hasta B, supónganse que el camino óptimo es, no sé, M, N, J, C, E. Lo que dice este principio es que si, por ejemplo, un router intermedio J está en el camino óptimo desde M a B, lo que dice que obviamente el camino óptimo de J a B va a ser el mismo que tenía desde M pasando por J hasta B, ¿sí? Eso es más o menos comprensible. Pero lo que quiere decir es que, digamos, si yo decidí que este es mi mejor camino por acá, si este analiza, y nunca va a elegir este camino por acá, porque seguro que si ya analizó M, que el mejor camino es por acá, bueno, no queda otra alternativa. Un poco así, digamos, intuitivamente, ¿sí? Claro, pero ese, sí. eso lo tiene internamente cada router, porque para cada router el camino óptimo al resto es distinto. Sí, pero el camino, correcto, si el camino óptimo de J a B debería coincidir con el camino óptimo de M a B si es que pasa por J. Obviamente la parte de J en adelante. Claro. Bien. ¿Lo sí. tiene así siempre de por vida, por así decirlo, o cada tanto hace como una especie de análisis? No, este es un principio que tira Tánima porque después por ahí usa un par de cosas, pero nada más. En realidad lo interesante viene acá. Acá ya empieza a hablar de algoritmos, empezamos a jugar. Primero plantea que un algoritmo, se me marca eso, ahí está, esa. El algoritmo del menor camino, obviamente lo hizo Dijkstra, el de los semáforos y todo eso. Este hombre es un científico holandés. Y lo que hace es ir analizando nodo por nodo. O sea, toma primero, esperen, me vuelvo a esta página. Una red, cuando nosotros analicemos, por ejemplo, todos los caminos de B al resto de los nodos, supónganse acá, por ejemplo, para ir desde B a E, yo podría venir por A, por C, por I, por J, por E, o podría venir por bueno, por A, por D, por H, por E, y quizá por una vuelta más grande, no sé, por F, por H, por E. Bueno, tengo varios. De acá voy a tener un camino óptimo. Entonces, en definitiva, sacando el camino óptimo de B a todos sus vecinos, me va a quedar algo así. En vez de ser una malla, una topología así de red como esto, siempre me va a quedar una topología de DAG que se llama grafo, nunca me acuerdo las siglas, grafo acíclico, y la D nunca me acuerdo de qué, no me acuerdo, pero me va a quedar una especie de árbol donde B, para llegar a cualquier de sus vecinos, tiene solo una forma, que es la óptima. ¿Sí? Digamos que se elimina lo redundante. Claro, o sea, no es que lo elimine, no es que corte los cables de la red, sino la información, claro, la información que tiene el router. Lógica. Claro, la información que tiene el router, lógicamente, en forma de tabla, como quieran, es decir, bueno, va a tener una idea de esta topología. Porque él dice, bueno, para llegar a H, y este es el camino. A, D, H, listo. No tengo el problema de la izquierda. Porque la red podría tener redundancia, que de hecho está bueno, porque se cae un enlace, podría seguir con otro, pero el router o cualquiera de ellos vería el resto como un árbol. Nunca me acuerdo de la D. Bueno, no importa. Pero es grafo acíclico. Acíclico significa que no tiene bucles. Y la D, no sé, ya lo voy a googlear, no me acuerdo el nombre. Entonces, bueno, esto era lo que mostraba con este gráfico. Y lo que Dijkstra decía para encontrar el camino más corto era, primero, toma uno de los nodos de la red como base del árbol y setea la métrica hacia el resto.
Después empieza a analizar sus vecinos y elige cuál de ellos tiene la menor métrica para llegar al nodo sink o origen que tomé. De todos los posibles caminos, entonces elijo el de la menor y después tomo ese como si fuera el árbol, o la raíz de un nuevo subárbol, y hace lo mismo con sus vecinos, así hasta llegar a encontrar el mejor camino desde el nodo que elegí originalmente hacia el resto, ¿sí? O haciendo ese procedimiento llega a algo como lo que les mostré acá. Para verlo, quizá en la práctica, por ahí es más fácil ver este ejemplo que explicarlo, pero bueno, las características son esto, ¿sí? Arranca con 1, se fija la distancia a sus vecinos, pero acá dice, claro, toma la menor distancia y después a ese nodo lo ubica como nuevo árbol y de ahí repite todo. Vamos a este ejemplo. Es lo que quieren hacer es acá, para este ejemplito, buscar... ¿qué me escribieron, chicos? Gracias. Dirigido es la palabra. Directed. Nunca me acuerdo. Cuando dice que nodo, ¿hace referencia al router cabecera de la red? Cuando habla de un nodo es un router, sí. Acá, digamos, todo lo que vemos en algoritmos, los nodos son los routers. Perfecto. Entonces yo tomo uno como, ¿ves? Toma uno como sink sería sumidero, como base del árbol DAG este. Entonces, en este ejemplo puntual lo que hace es lo siguiente. Dice, bueno, tomo esto como raíz, digamos como el nodo donde yo voy a salir. Esperen que corro este cartelito. Y tengo esta topología. Y lo que hace, tengo que saber obviamente la métrica de todos. Acá está tomo métrica 2 que podría ser delay, podría ser, no, porque elige el menor. Sí, también podría ser delay, no me acuerdo qué toma, a ver si dice. No aclara acá. Pone un numerito, eso es la métrica, en este caso 2, desconozco qué, pero podría ser un delay. Entonces dice, bueno, ¿quiénes son los vecinos de A? Son B y G. Entonces lo que hace, bueno, quedan 10 minutos, calculo que llegamos con este algoritmo, esperen que saco el... Ahí está. Ahí está, entonces lo que hace dice, bueno, llego a B y G, entonces digo, espera que justo me está tapando, ahí está, digo, para llegar a A, el nodo B tiene una métrica de 2 y para llegar a A lo hace obviamente a través de A porque está directamente conectado y tiene una métrica de 6. Entonces dice, bueno, estos son los dos vecinos, ahora dice, bueno, este es el camino más corto. Ya lo deja como fijo porque si los compara obviamente es más chico. Bueno, ahora toma a B como el nodo base, por eso le pone una flechita. Entonces lo que hace después es analiza los vecinos de B, que los vecinos de B son E y C. Obviamente no, pues ya lo hizo. Entonces dice, bueno, C, ¿a cuánto está de A? Y está a 7 más 2 está a 9 y lo tiene que hacer por B. ¿Sí? ¿Me siguen? Y después dice E, ¿a cuánto está de A? Y está a 2 más 2, 4, que son esos de ahí, y por B. Bien. Entonces, de estos dos dice, bueno, este es el que está más cerca. Entonces acá construye estas dos ramitas del árbol de este acíclico. Después de eso, dice, bueno, ahora E es la raíz de mi nuevo nodo, entonces analiza F y G. ¿Sí? F, fíjense que dice, bueno, F está a ¿cuánto? A 2 más 2 más 2. A 6. ¿Por quién? Por intermedio de E. Entonces pone 6E. Y G, fíjense que antes tenía que estaba a 6 por A, pero ahora resulta que se encuentra que está a 1 más 2 más 2, pero por E.
O sea, a G le conviene ir por E, dar la vuelta, que ir derecho por A, ¿sí? Entonces, ¿cuál tiene menor distancia a A? G. Entonces ya tiene definido estos 4 nodos. Sigue con el siguiente, que es este, ¿sí? F tiene como vecinos a C y a H. Entonces dice, bueno, H, ¿a cuánto está? H está a 2 y este tenía 6, a 8 está. No, a ver, que me equivoqué. A 2 más 2. No, que se viene por acá, perdón. A ver. No, acá. 9, es que no, claro, tengo que analizar G. G era el que había quedado fijo, entonces tengo. De G me quedaba F, que estaba a 6 a través de E, y después el vecino era H, que estaba por este camino que es... de G estaba a 5 y le tengo que sumar 4, estoy a 9 por medio de G. O sea, si tomo este camino, está a 9. Cuando analizo estos dos, digo, bueno, en realidad G, en vez de venir por el camino de abajo, le conviene venir por el de arriba. Entonces, por el de arriba está a 8, porque está a 2, más 2, más 2, más 2, a 8 de B. Y bueno, en definitiva, si después analizo D, está a cuánto, 8 más 2, 10, y si no, 9 más 3, 13. El último no está dibujado, pero es así. Entonces, de esta topología quedaría así, 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 así. Y el C, bueno, en principio es el mismo camino, porque tiene, por acá tiene 3 y 2, 5, 7, 9, y si no, 7 y 2, 9. Este podría quedar o directo así, o por acá. En realidad, como son el mismo, depende de qué nodo se analice primero, va a quedar ese, porque acá lo que hace, si tiene una mejor ruta, la reescribe a la otra que tenía. Este es, digamos, un método analítico para encontrar en una topología el mejor camino. Lo que yo tengo que saber, obviamente, es toda la topología y la métrica. Que eso podría ser distancia, latencia, ancho de banda, cantidad de saltos. Bueno, si fueran cantidad de saltos, bueno, sería obviamente distinta, serían todos métrica 1 acá, y cambiaría quizá la topología. ¿Está? Profe, ahí suponiendo Sí. que estamos, bueno, la métrica, digamos, son los números eso. Pero si yo tuviera que sacarlo por menor cantidad de saltos, digamos, en la realidad. Claro, porque es otra métrica. Claro, claro. Lo que pasa es que ahí deberíamos cambiar toda la métrica y volver a analizar acá. Bueno, es que acá tenés uno y uno, acá el algoritmo va a tener que elegir uno de los dos. Porque... Claro, yo quería consultar respecto a esa, la de los saltos, digamos, sí. En la vida real, lo Sí. único que intenta es disminuir que el router se sature con tanta información, digamos. Vos acordate, no necesariamente, acordate que bueno, por ahí. se supone que si van a ir por un router, debería el router poder procesar todos los paquetes por segundo. Pero el tema es el siguiente, acordate que hace store and forward, y la otra vez charlamos todo el laburo que hace el router. Entonces, del tiempo que demora un paquete en viajar por una red, un porcentaje importante es el tiempo que o el delay que le introduce el procesamiento en los routers intermedios. Entonces, cuanto menos router intermedio tengas, te puedo asegurar un delay bastante menor. Bastante me refiero a los routers en décima, en algunos décimas o en unos milisegundos, dependiendo del tipo de router y la cantidad de tráfico que pase por él. En el peor de los casos, si un router no pudiera procesar los paquetes, no lo hemos visto tampoco, porque por ahí quizá no es
no es la parte fundamental, pero hay todo un tema de manejo que se llama congestión. Entonces, si un router empieza a recibir una cantidad de paquetes en su buffer de entrada mayor a la que puede manejar, las va a empezar a descartar. Eso podría ser lo que pase. El tema de elegir una métrica con menor salto es para tratar de disminuir el delay introducido por el store and forward de los routers. Perfecto, perfecto. En este caso es un ejemplo, digamos, como un algoritmo así sistemático analizando nodo por nodo decide y te dice, bueno, de toda esta topología de malla, yo tengo un árbol así, bueno, te lo voy a decir en inglés, uy, no me aparece el chat. Bueno, me fui. ¿A dónde está? Quería mostrar ahora me aparece el cuadrito de la viroma, no me aparece nada. Bueno, quería ver lo que está en el chat. Un grafo acíclico dirigido, ¿sí? Digamos, siguiendo el algoritmo de Dijkstra, se obtiene el algoritmo del camino más corto para armar ese grafo. Entonces, por ejemplo, en este caso A va a tener clarísimo por dónde enviar el paquete a cualquiera de los nodos o de los routers de esta red, ¿sí? ¿Cómo estamos a tiempo, chicos? 1 minuto. Bueno. Ok, bueno, acá lo que muestra cómo se puede implementar el algoritmo. Esto, mientras no cambie la topología, este algoritmo se correría una vez al principio, por ejemplo, entonces cada nodo podría saber cómo armar la tabla. Obviamente debería tener la información de la métrica de todos los nodos, si no está frito. Bueno, acá pone un algoritmo cómo hacerlo. Bien, el siguiente es este, pero entonces paramos porque ya se corta y nos conectamos ya nomás. Si no... lo estoy grabando, no, aguánteme entonces. Cuando se corte, cortamos, deme unos 5 minutos, así lo termina de procesar mi máquina. ¿Puede ser? Perfecto, profe. Bueno, gracias. No hay problema. Ok, listo. Paro de compartir y paro de